Muy buen día, mi nombre es Luis Simeri y hoy les vamos a traer una lección de parte de Amen Keite. La primera lección que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber es que nosotros tenemos que estar conectados con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Jesús habla 103 veces del reino de los cielos en sus 4 evangelios en la Biblia. Y lo primero que nosotros tenemos que saber es que la manera en que nosotros podemos, una de las maneras, perdón, que podemos estar conectados al reino de los cielos es a través de nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? Nuestra fe en Dios, nuestra fe en su palabra. Y yo los quiero traer ahorita a Hebreos 11 del 1 al 3 para decirles bíblicamente qué es lo que es fe. Dice la Biblia que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve hoy en día fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Inclusive si nosotros miramos científicamente, hoy los grandes científicos están poniendo todas estas teorías de cómo empezó el mundo, cómo empezó el universo. Y están llegando a la conclusión que se hizo de lo que no se podía ver. Dicen una de las leyes más, bueno, una de las teorías que hoy en día es más escuchada es la teoría del Big Bang Theory. Y eso quiere decir que fue una explosión cósmica y de ahí se creó todo. De algo que no se podía ver, se creó todo lo que hoy en día se puede ver. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber es que estas leyes son justas, son fieles y estas prevalecen siempre. Porque en la Biblia dice que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Fiel quiere decir que cumple sus compromisos. Es una certeza de que su palabra va a prevalecer y se va a cumplir. Inclusive nosotros podemos ver en este mundo que una de las leyes más importantes y más poderosas es la ley de la siembra y la cosecha. Nosotros no podemos sembrar manzanas y luego esperar a que vayan a salir naranjas. Nosotros no podemos sembrar manipulo, ira, enojo, insultos y esperar tener una vida llena de gozo, llena de felicidad. Así no funciona. Y que la ley de la siembra y la cosecha le tenemos que poner mucha atención. Después la palabra dice que Dios es un Dios justo, que Él no va a tener acepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? No va a escoger a una persona sobre la otra, sino que al revés, todo lo que nosotros vamos a cosechar, estamos cosechando porque lo sembramos, porque nosotros vamos a obedecer a la palabra de Dios. Y Él, eso es lo que nos dice. Cuando ustedes van a obedecer mi palabra, yo les llenaré su vida, su corazón de bendiciones, de amor, de gozo. A mí me gusta algo que dice el pastor. Dice que Dios es justo porque si nosotros nos damos cuenta, llueve y cae todo el agua que nutre de la misma manera sobre lo que es las plantaciones de cocaína que hace mal, hasta sobre las plantaciones de caña de azúcar y trigo y todo lo que nos alimenta hoy en día. Es justo. ¿Para qué la usamos? Pues es ya voluntad propia. Y como les estaba repitiendo, no esperemos tener una vida llena de felicidad, de gozo, cuando estamos sembrando discordia, insultos, enojos, iras, vanagloria. Y, y ahorita les quiero contar la historia de Abraham. Un pedacito de la historia de Abraham, por supuesto. Abraham dicen que fue el padre de la fe, porque a lo largo de su vida, él estuvo creyéndole a Dios, teniendo una fe tan grande que todo lo que Dios le comunicaba, él lo creía. Inclusive una de las cosas más maravillosas fue que cuando él tenía 99 años y su esposa Sara tenía 90, vinieron unas personas de parte de Dios y les dijeron: tú vas a tener un hijo por el cual vas a tener una descendencia tan numerosas como las estrellas.
cuando su esposa Sara tenía 90 años. Ustedes saben que Sara inclusive se rió y dijo, puchis, ¿cómo yo voy a tener un hijo a los 91 años? Ciertamente tuvo un hijo. ¿Por qué? Porque Abraham tenía tanta fe que nunca dudó de Dios. Isaac, perdón, era el nombre del hijo que Sara tuvo, del hijo que Dios le había prometido a Abraham y a Sara. Y lo que pasó fue que Dios decidió probar una vez más la fe de Abraham. Cuando ya estaba un poquito más grande Isaac, Dios le dice, necesito que me lo des en sacrificio. Necesito que vayas a una montaña y lo mates en mi nombre. Obviamente Abraham se quedó asombrado y por supuesto que tuvo miedo, pero por su fe actuó y se llevó a su hijo a la montaña para sacrificarlo en el nombre de Dios. Inclusive Isaac, su hijo, le dijo, papá, ¿qué vamos a sacrificar si no tenemos cabrito? Viene Abraham y le contesta, despreocupa, mi hijo, que Dios proveerá. Entonces en Hebreo 11 del 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre ellos los muertos, de donde en sentido figurado también se volvió a recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que él vino y dijo, wow, si Dios me manda que yo sacrifique a mi hijo, al único que Sara tuvo, quiere decir que grandes planes tiene para él. Y él es tan poderoso que inclusive puede levantar a los muertos. Entonces, si yo lo mato, Dios prevalecerá y él cumplirá su promesa de alguna manera. La historia va que cuando Abraham estaba así, ya listo para matar a su hijo Isaac, Dios le habla y le dice, has sido fiel, he probado tu fe. Aquí está el cabrito que tienes que sacrificar en vez de tu hijo. Es algo espectacular porque Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso por creerle a Dios? Muy poco. Por eso Abraham es el padre de la fe. Ahora los quiero llevar también a Hebreos 11 del 33 al 34, porque nos empieza a describir todo lo que ha hecho la fe en estos héroes de la Biblia. Y dice, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerzas cuando eran débiles, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que esta fe nos puede hacer que se manifieste el reino de los cielos, que es mucho más poderoso de lo que nosotros por nosotros mismos en carne y hueso podemos acontecer aquí en el mundo. Nosotros aprendemos todas las leyes y las reglas de este mundo. Vamos al colegio y nos enseñan matemática y física y todos los demás. Pero muy pocas veces le ponemos atención a lo que realmente importa. Porque nuestras vidas, la atmósfera de nuestras vidas, es un reflejo a la obediencia que nosotros tenemos a estas leyes. Porque Dios nos dice, obedezcan estas leyes. Vamos a traer gozo y felicidad a sus vidas. Gran bendición. Cuando nosotros somos obedientes, nosotros vamos a recibir todas estas bendiciones que Dios nos promete. Nosotros sabemos y conocemos a muchísima gente que a veces tiene mucho dinero y pueden comprar grandes carros y casas, porque hoy en día, en este mundo tan materialista, eso es lo que nos transmiten, que es lo importante. Pero no es cierto, porque muchas de estas personas tienen estas riquezas y tienen muchos recursos, pero no tienen a Dios en su corazón. Y como estaba diciendo el pastor la vez pasada, el don de poder gozar de esta vida nos lo da Dios, no son las riquezas. A veces muchas de estas personas ricas están viviendo en jaulas de oro, tienen
sábanas bordadas con oro, tienen la almohada más cómoda del mundo, pero no pueden comprar esa, ese sueño, esa paz interna que nos permite nosotros poder dormir en paz. Ahora, hemos estado hablando de que la fe es tan poderosa. ¿Cómo podemos nosotros aumentar nuestra fe? Pues de primero nosotros tenemos que aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Después nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que escuchar la palabra. Dicen que la fe aumenta por escuchar la palabra. Pero yo tengo una sugerencia más. Yo creo que no es suficiente leer y escuchar la palabra. Nosotros tenemos que actuar conforme a la palabra. Isaac fue el hijo que Abraham lo iba a sacrificar, pero él tomó la acción. Abraham vino, levantó su cuchillo y llevó a Isaac para sacrificarlo, y esa acción fue la prueba de la fe. Entonces tenemos que leer la palabra, tenemos que escuchar la palabra. Vayan a la iglesia los domingos, vayan a los grupos. Eso les va a enseñar poquito a poco cómo aumentar la fe. Pero lo más importante de todo, cuando ya conozcamos estas reglas y estas leyes, tenemos que ejercerlas, tenemos que actuar. Ahora, una de las cosas más importantes que hoy en día tenemos que saber es que a veces las leyes de este mundo nos va a traer mucha culpa. Y este es uno de los sentimientos más poderosos que nos va a eliminar la fe, que nos va a eliminar el amor, por el cual nosotros vamos a estar obedeciendo a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos culpa en nuestro corazón, usualmente es porque fuimos desobedientes a una de estas leyes que son del universo, que son las leyes del reino de Dios. Y la culpa es uno de los sentimientos más paralizantes que puede haber. La culpa nos hace estar pensando en lo que hicimos mal, y dándole tantas vueltas a esto nos paraliza y no podemos solventar el problema. Nosotros, entre más pensamos del problema, entre más culpa tenemos, peor nos sentimos. Y cuando nos sentimos mal, nosotros no queremos levantarnos de la cama, caemos en depresión. El amor se desvanece y el miedo entra. Una persona culpable es una persona que tiene miedo. Y una persona que tiene miedo no tiene amor en su corazón. Y la fe se ejerce a través del amor de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a obedecer las reglas del reino, la fe se nos aumenta. El amor se instala en nuestros corazones y el miedo se desvanece. A mí me encanta porque muchos dicen que al igual que la oscuridad es la ausencia de la luz, el miedo es la ausencia del amor. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros tenemos miedo en nuestro corazón, nuestra fe no se puede ejercer. Inclusive la Biblia dice, cuando ustedes hagan algo, siempre háganlo con corazón. Inclusive los diezmos y las ofrendas, si ustedes no lo van a dar con un corazón, con fe, con amor, de nada les va a servir. Ustedes tienen que tener un corazón lleno de fe, lleno de amor. Entonces, por favor, escuchen bien estas lecciones, porque son de la manera en que nosotros vamos a poder obedecer a Dios. Dios es el que nos guía. Dios es lo que tiene para nosotros todo lo majestuoso. Yo ahorita me siento tan privilegiado porque estoy alrededor de toda la creación de Dios. Les quiero enseñar por un momento qué es lo que Dios da todos los días en mi vida. Y es que creo de lo que no se puede ver todo esto tan divino que ahorita les voy a enseñar. Están mis perritas. Rex. ¿Qué dice la Roxy? Espero que les haya gustado. Vamos a estar trayéndoles lecciones semanales para aquellos que no puedan ir a grupos porque estén
muy ocupados o porque tengan cualquier compromiso, no se puedan perder de la lección que Dios tiene para sus días. Los bendigo, les agradezco por ver este video. Espero que todos podamos aumentar nuestra fe al asistir a esta comunidad y esta familia de fe que yo aprecio tanto. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.